los que se conectan a la red social, decirle bienvenido, Dios lo bendiga. La palabra hoy hará en ti cosas grandes y cosas nuevas. Bueno, vamos a leer la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor, sacando todas sus Biblias, sus espadas. Y dice la palabra del Señor, oh Dios. El capítulo 15, versículo 1 dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y a lo último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Cristo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. Amén. Démoslo hasta ahí porque creo que no alcanzo más. Vamos a orar. Yo quiero que usted ahí le pida al Señor, que Dios le abra su corazón, que quite las cargas con las que hoy ha venido, con la angustia y la aflicción que hoy ha venido, y dígale: Señor, trae paz a mi corazón. Señor, traiga a mi corazón tu palabra, y el Espíritu Santo me hable en esta mañana, y el Espíritu Santo, Padre, quebrante mi corazón, y sea tu palabra entendida, y sea tu palabra entendida y aplicada en mi corazón, porque hoy quiero recibirte, porque hoy quiero arrepentirme, porque hoy quiero renovar mi relación contigo, Señor, oh Dios. Porque hoy quiero renovar, Señor, la relación la cual he dejado, Señor, la cual no he sido, Señor, oh Dios, contundente, ni he sido, ni he estado firme, ni perseverado. Yo quiero a partir de hoy, Señor, que esta palabra me muestre el camino que me llevará a la salvación. Amén y amén. Puede sentarse, amada iglesia. Hermano Marcos, pásese por allá una silla, porque quizás allá no lo veo ni me ve usted, y entonces dirá: ¿dónde está el pastor? Quedamos como la película ¿Dónde está el piloto? Padre, gracias, hermano, Dios lo bendiga. Bueno, creo que ya está el título. Bueno, ahí está. Déjenme un momentico la imagen. Por respeto, no utilizar el celular en el tiempo de la enseñanza. ¿Sabe que el celular es tropiezo en la iglesia? ¿Sabe que cuando usted sale para la iglesia debería dejar el celular por lo menos en el carro? Yo lo pongo en modo avión y por allá, no sé dónde estará ahorita, pero creo que está por allá en el bolso. Sí, es una realidad. Apáguelo, póngale en modo avión.
Bueno, el camino hacia la resurrección. Amada iglesia, va a haber una serie de mensajes sobre este capítulo. Espero que no se pierda ninguno. Así como no se pierde ni un capítulo de Rigo, no se pierda ni un capítulo de esta predicación, enseñanzas que se van a hacer acerca de este. Porque es que ese capítulo de 15 de Corintios, todo habla de la resurrección, todo. Entonces, ay, no, vea usted, vea, comenzó a hablar hasta la, Padre bendito Dios, comenzó a hablar hasta la tablet. Bueno, mis hermanos, entonces, y me puse a leer este pasaje y comenzó el Espíritu a hablarme de que hay unos pasos que yo voy a seguir durante mi vida con Cristo en la tierra, para que al final de mi vida yo muera, sea sepultado, pero en el día de la resurrección, en el día de la venida de Cristo Jesús, yo pueda resucitar juntamente, o como Jesús lo hizo, porque Él es las primicias de los que han de resucitar. Entonces hay un camino, y cuando yo hablo de un camino, estoy hablando de ¿qué? De un punto de partida y de un punto de llegada, ¿cierto? Un camino tiene eso, un punto de partida y un punto de llegada. Ahora, ¿qué sucede durante el trayecto? Eso ya es otra cosa. Pero sí vamos mirando cómo usted puede mirar cómo voy yo o cómo estoy caminando dentro de este tema y cómo creo yo realmente que Cristo resucitó y que yo también voy a resucitar, porque es que ese es otro tema. Mucha gente duda de la resurrección. El tema central del Evangelio lo vamos a ver más adelante, pero hay temas centrales en el mensaje de Cristo. Y ese mensaje, yo por eso es que a veces uno ve por ahí discusiones tontas, teológicas, y yo digo, eso es que ¿para qué sirve? Para la salvación. Y muchas veces que escucho uno cosas como, ¿con quién se casó Caín? Yo pregunto, ¿de qué me sirve eso para la salvación? Además la Biblia no dice. Son temas secretos, porque Deuteronomio 29 habla de lo que Dios ha revelado para nosotros, y hay cosas que son secretas, que por más que usted le busque no las va a entender aquí. Arriba sí las va a entender, pero aquí no las va a entender. Entonces, ¿para qué se pone usted a gastarse en eso? ¿Ah? No, mi hermano. Por eso las predicaciones, y por eso mucha predicación de hoy es como yo llamo, le dan a las ovejas pasto seco, paja. Y hoy tenemos que hablar mucho de temas centrales como este, que es la resurrección de Cristo. Todo el mundo habla de la resurrección, y hoy conciencialmente es el domingo de resurrección. Pero ¿entiende la gente qué es la resurrección? Vamos a mirar entonces, porque mire, ese reloj va, pero debe ser que tiene mucha energía. Mire, entonces, todo tiene un principio y un comienzo. Miramos entonces el versículo 1 que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Amados, os declaro, os les hablo, les digo. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis. Tres cosas ahí en ese solo versículo. Miremos un poquito. Dice: resurrección, acontecimiento mediante el cual Jesús regresó de la muerte física a una nueva vida junto al Padre. Futura vuelta a la vida
de todo el que haya muerto en Cristo Jesús. Ya. Comencemos entendiendo que así como Cristo resucitó, los que mueran en Cristo Jesús también resucitarán en un cuerpo como el que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo primero que usted tiene que entender de la resurrección. Porque si usted sigue viendo este capítulo encuentra muchas cosas. Entonces, dice, entonces el primer paso que yo tengo que dar para un camino hacia la resurrección es creer ¿en qué? Creer en el Evangelio. Amén. ¿Por dónde comenzamos? Vuelvo y les leo. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual creísteis, el cual también perseveráis. El punto de partida de una persona para ser salva tiene que ser el creer ¿en qué? En el Evangelio. En el Evangelio de Cristo, en el mensaje de Cristo. En lo que dice el mensaje y lo que implica el mensaje de Cristo para nuestra vida. Ese es el primer paso. Usted no puede pretender ni la vida eterna ni resucitar con Cristo si usted no acepta el Evangelio, porque si usted no acepta el Evangelio, si usted no acepta el mensaje de Cristo, entonces usted tampoco ha recibido a Cristo, y si no ha recibido a Cristo, pues tampoco puede ser salvo, porque el único que lleva la salvación se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Alábalo, mi hermano. Porque en esta mañana alábalo, mi hermano, porque en esta mañana yo quiero que usted salga bendecido con esta palabra, porque es importante para nuestra vida como cristiano y para nuestra esperanza en la salvación en Cristo Jesús. Entonces dice, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Primer punto. En Romanos capítulo 10, bueno, voy a buscarla porque no la tenían, pero Dios me la trae a mi mente. Capítulo 10, en Romanos 10, versículo 13. Óigame bien. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo segundo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué bueno, ¿cierto? Aquí dice que predicamos. ¿Por qué insistimos en las misiones? ¿Y por qué insistimos en el evangelismo? ¿Y por qué insistimos en la predicación de la palabra? Porque por ahí se comienza. ¿Cómo invocarán al Señor si nadie les ha predicado? Nadie va a invocar al Señor Jesucristo, nadie lo va a invocar si nadie se lo ha presentado como el Salvador. Nadie puede clamar a Dios, nadie puede decir Abba Padre si no es por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí dice claro, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual me han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Hermano, la gente necesita oír de Cristo. Y alabado y glorificado sea, y Dios bendiga a los que el jueves estuvieron en el evangelismo. Porque eso es lo que hay que hacer, hermanos. Y la gente necesita en estos tiempos conocer de Cristo. El mundo está bajo presión del maligno.
el mundo está bajo la opresión de Satanás. El mundo en cierta forma es gobernado por Satanás. Él es el príncipe de las tinieblas y él es el príncipe del reino de las tinieblas. Pero para eso hay un antídoto. Dicen, no, y es que así es científicamente. Para la mordedura de culebra, ¿qué se necesita? El veneno de la misma culebra. La gente necesita salir de tinieblas, y para eso está la obra de Cristo. Y miremos en el versículo 2 que dice: porque ya usted predica. Yo dije, todos van a decir amén. Amén. Ay, Dios. ¿Cuántos predican? Ahora, predicar no es pararse solo usted acá. No. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, le estás predicando. Y dice el 2. Perdón que Corintios, perdón. El 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os ha predicado, sois salvos. Si no, ¿creísteis qué? En vano. Mire, volvemos al 1 y dice: os fue predicado, en el cual recibiste. O sea, ellos recibieron el evangelio. Una cosa, óigame bien, una cosa es recibirlo, ¿sí o no? Y dice el tercero del versículo: el cual recibiste, en el cual también perseveráis. Usted puede recibir el evangelio, usted puede recibir a Cristo, pero eso no es suficiente. ¿Cuántos han recibido a Cristo? ¿Cuántos han confesado a Cristo? ¿Cuántos han escuchado el evangelio de Cristo, pero no perseveraron? Es que el camino que yo voy a recorrer tiene un punto de partida, pero si yo me quedo en el punto de partida, nunca voy a llegar al punto final, ¿o no? Entonces, usted recibe la palabra, usted recibe el evangelio de Cristo, pero no le basta con recibir. Por eso es que hay tanta gente por ahí en la calle y en diferentes lugares diciendo que fue cristiano. Y vuelvo y digo, ¿de qué sirve eso? Se quedó en lo que recibió, mas nunca perseveró, mas nunca continuó el camino, sino que se quedó donde inició. Y cuando usted se queda en el inicio, es muy probable que no camine hacia adelante, sino que camine hacia ¿dónde? Hacia atrás. Dice, en el cual también perseveráis. Mire que Pablo le está hablando a los de Corintios, a la iglesia de Corintios, que estaba llena de problemas como la iglesia de hoy en día. Por eso yo les he dicho a usted, lea la carta de Corintios y entenderá usted que la iglesia de ese tiempo tenía muchos problemas como lo tiene hoy, y el comportamiento del cristiano era muy parecido al de hoy. Y aquí vamos viendo, y dice, recibiste, ellos recibieron el evangelio. Y Pablo les reconoce que estaban perseverando en el evangelio. Ellos tenían persecución, había mucha persecución, a muchos mataban, y en fin, lo mismo que sucede hoy. Lo que pasa es que, como siempre les he dicho, en nuestro país esto es una maravilla. Entonces, miren, en el cual también perseveráis. Pablo les está diciendo, sí. Esos son los 3 pasos principales que usted debe dar. Primero, pues ya le predicaron el evangelio, lo recibió, y ahora ¿qué tiene que hacer? Perseverar. Pero como hoy duele decir, pero es la realidad, la falta de madurez espiritual, la falta de consistencia, de convicción y de fe hace que el cristiano tambalee al menor problema.
Bien dice la parábola del sembrador. La parábola del sembrador dice y habla de 3 semillas que fueron sembradas y ninguna dio fruto. Y inclusive hay una que dice, de las 3, pues todas dan un ejemplo muy claro, que unas recibieron, la semilla cayó, echó raíces, nació, pero murió, porque no pudo echar raíces. ¿Cómo se echa raíces en el Evangelio? Perseverando, mi hermano. Yo le digo a usted, iglesia, y le he dicho más de una vez, ¿ustedes creen que el enemigo está contento porque está usted aquí? No. Él quería verte a ti hoy por allá en un asado. Los 7 potajes. Eso, mi hermano, él quería verte en una piscina, con tal vez una cerveza bien fría a la orilla de la piscina. Y muchos le llaman a eso, eso sí es vida. Eso es emoción del momento. Mi hermano, entonces usted, y el 2 dice, por el cual si retenéis, viene la otra. Por eso le traigo 3 puntos, pero apurado voy a sacar 2. Miren lo que dice en el segundo. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra la palabra que os he predicado. Entonces, ¿qué tenemos? Se predica la palabra, usted la recibió y persevera en ella, y la cuarta la retiene. La parábola del sembrador que dice que la semilla cayó a la orilla del camino y las aves la comieron. A muchos cristianos le pasa eso, mi hermano. Y le cuento que esas aves están gordas. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos cristianos que le cae la palabra y le cae, pero no echa fruto ni crece. Entonces la semilla, ¿dónde está? ¿Alguien se la está comiendo? ¿Qué ave se está comiendo la semilla que usted recibe? Porque come y come, pero no se le ve el fruto. Hermano, ni engorda siquiera. El que está engordando es otro. Entonces, mi hermano, aquí vamos viendo lo importante que es el Evangelio. El Evangelio es la base de nuestra salvación. El Evangelio es la base de nuestra salvación porque nos habla de Cristo. Y Cristo es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios fue el que fue enviado a la tierra para que hiciera la obra salvadora. Y por esa obra salvadora yo tengo esperanza en la resurrección, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermanos, miremos Gálatas 3, 11 y 12, creo que es, sí. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellos. Aquí la esencia no es decir, aquí la esencia no es hablar, aquí lo que hay que hacer es ¿qué? Tener fe, tener firmeza, perseverar. Así vengan las tormentas que vengan las tormentas, suceda lo que suceda, mi hermano, usted permanece firme. Y vuelve, le digo, cuando vienen los problemas y vienen las situaciones,
Hay muchas cosas que pueden estar sucediendo en tu vida. Y una de esas es que Dios quiere hablarte. ¿O no? Yo siempre he dicho que la comodidad te atrofia espiritualmente. Entonces a veces Dios suelta el cocodrilo. A veces Dios te suelta los cocodrilos. ¿Corres o no corres? ¿Qué haces? Cuando, mi hermano, hay una situación, un problema, Dios quiere revelarse a su vida. No coja, Señor, ¿por qué me tocó a mí esto? Yo no me lo merezco, Señor. Señor, es que mire, ese hermano que yo tengo allá, yo veo que esto y lo veo tranquilo, pero mira, Señor, lo que me tocó a mí, a él le va a tocar otra, tranquilo. Pero cuando hay un problema, cuando algo te sacude, cuando algo te estremece, es porque Dios quiere hablarte o Dios te está llamando la atención. Escúchame. No sigas el camino por donde vas, porque al hombre hay caminos que le parece que son ¿qué? Derechos, buenos, deliciosos. Por aquí sí es, por aquí sí voy. Y el Señor diciéndole no. Dios diciéndole como a Balac, Balac no vaya. Y él siguió. Y la burra se le echó y la levantó a palo. Y siguieron. Y Dios diciéndole, no vaya, Balac. No vayas a maldecir el pueblo de Israel, porque lo que yo he bendecido nadie lo puede maldecir. Amén. Por eso tú eres un bendecido. Amén. Y si crees y tienes fe que tú eres un bendecido, la maldición del enemigo rebotará y nunca te llegará ni te hará daño. Amén. Tenga presente eso. Entonces, mi hermano, y por allá al final, la burra se recostó contra una pared y le machucó la pierna a Balac. Y agarró otra vez la pobre burra garrote y peleé con la burra. Era tanta la terquedad de Balac que Dios hizo que la burra hablara. Usted se imagina, hermano, imagínese que por ahí un día le abre el perro a usted, ¿usted qué hará? Corra, papá, el perro habló. O usted por allá ordeñando la vaca y la vaca le hable. Ojo, mi hermano. Cuando viene un problema, hermano, tómelo. Pero no se le quede con él. No es para que lo abrace. No, es para que le digas, Señor, ¿qué quieres hablarme? ¿Qué quieres decirme? ¿Por qué esta situación? Aprenda, mi hermano, que los problemas no es para pelear con Dios. Los problemas es porque el Señor a lo mejor arriba está diciendo, estoy esperando que busque mi rostro. Estoy esperando que sea un poquito más fiel en la iglesia y vaya más seguido a la iglesia. Pero me apareces por unos días y me desapareces. Y por eso yo digo que hay cristianos toreros. Aparecen por temporadas. Los toreros aparecen por ciertas temporadas, no aparecen todo el año. Hermanos, y aquí vamos viendo cómo el Señor entonces dice, hay que retener la palabra que os he predicado. Lo que estoy haciendo yo hoy aquí predicándoles una palabra que está escrita, que ustedes tienen en sus Biblias y que ustedes pueden confrontar con lo que yo estoy diciendo. Amén. Por eso me encanta la iglesia de Berea. Yo no sé si eran desconfiados o qué, pero todo lo escudriñaban. Y ese es el deber del cristiano, escudriñar lo que se predica. Amén. Ahora, os he predicado, sois salvos.
¿Sí entendí? ¿Sí me hice entender, perdón? O sea, a usted se le predica. Si lo que se predica usted lo recibe y persevera en él y la retenéis, entonces seréis salvos. Mire, mi hermano, no mire el evangelio como algo de moda. No, no es una moda. No. Es la verdad de Dios para con el ser humano, que a través de Cristo la vida sea renovada y puedas alcanzar la vida eterna. Dice, y aquí vamos viendo lo importante que es el evangelio. Entonces el evangelio, por eso hablamos, el que desprecia el evangelio desprecia a ¿quién? Cristo. Y quien desprecia el evangelio o el mensaje desprecia a Cristo y desprecia a ¿quién? A Dios, quien lo envió. Es que él no es un juego, mi hermano. Es una realidad. Ahora, miremos el versículo. Entonces, vamos en el primero, que es creer en el evangelio. Ahora, vamos al segundo punto. Y lo vamos a tener en el versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Dónde aparece esta palabra de os he enseñado lo que asimismo recibí? En Corintios, cuando Pablo habla de la Santa Cena. Bueno, continuemos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Querida iglesia, este es el centro del evangelio. ¿Qué encontraron ustedes ahí? Primero, dice que Cristo murió. El principio o la parte central del evangelio tiene algo, y es creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Muchos niegan y dudan, y muchas teorías, muchas filosofías hablan de cosas diferentes, como que Cristo no murió y que Cristo no resucitó, y todas esas cosas argumentando algo que bíblicamente no pueden tampoco probar. Entonces dice que os he enseñado a sí mismo que Cristo murió. Recordarán ustedes que en el tiempo de Jesús, ¿quiénes no creían en la resurrección? ¿Los qué? No. Los saduceos. Los saduceos negaban que hubiera resurrección. Entonces, mi hermano, como ellos en ese tiempo, hoy hay gente que no cree en la resurrección de Cristo. Entonces, lo primero que vemos es que Cristo murió. Y todo dice que Cristo fue llevado a la cruz. ¿Qué predicamos el viernes? ¿Qué hablamos el viernes? ¿Hablamos de qué? Hablamos del juicio a Jesús, ¿ok? Traicionado por Judas, cambiado por Barrabás y desechado como rey, ¿ok? A Jesús lo condenan y lo llevan a la cruz. Tal vez más adelante prepararé una serie de mensajes que está basado en 7 montes, comenzando por el de Gólgota o la calavera, donde comienza, donde usted tiene que renunciar a todo. Y a Jesús lo llevaron al Gólgota, allí lo crucificaron.
la calavera, como quiera usted llamarle. Y allí en la cruz Jesús muere. Usted tiene que entender eso. El que no entiende en el evangelio eso, y si usted no le predican de esto, mi hermano, le están predicando un evangelio sin corazón. O sea, no tiene centro. Todo el evangelio parte de ahí. Toda la doctrina parte de la muerte de Cristo Jesús, la crucifixión de Jesús. Y aquí Jesús es llevado, lo crucifican, ustedes ya saben. Y la primera situación que sucede es ¿cuál? Que Jesús muere. Ahora Jesús muere en la cruz. Y luego dice aquí que Cristo murió por nuestros pecados, que usted ya lo sabe. Y yo le he dicho a usted, Cristo no fue a la cruz para que hicieran películas. No. Cristo fue a la cruz a morir por los pecados de cada uno de ustedes y por los pecados de toda la humanidad. Ahora, conforme a las escrituras, o sea, esto no es fábula, esto no es chiste, esto no es pensamiento humano, esto no es racionamiento humano, esto no es lo que el humano quiera decir, esto es lo que las escrituras dicen. Las escrituras dicen claro. Y si usted quiere comprobar eso allá en su casa, no tenemos tiempo aquí, le hace el capítulo 53 de Isaías. Léanlo. Y ahí tienen todavía mucho más amplio el concepto de lo para cual, porque Isaías está profetizando sobre la muerte de Jesús y lo está profetizando 700 años antes de venir Jesucristo. Entonces, mi hermano, miren ustedes, y en ese capítulo 53 se describe todo lo que iba a suceder con Cristo Jesús. Por eso le digo, el centro del evangelio, el centro de la fe está en este sacrificio de Cristo. Y dice a las escrituras, y fue sepultado. Miren, para los que predican y para toda la iglesia, cuando uno predica, perdónenme la redundancia, un mensaje, usted tiene que tener en cuenta que le quede completo y que no le vaya a quedar ñato o le vaya a faltar algo. Si usted me va a predicar a mí o le va a predicar a alguien de Cristo, de la resurrección, hay que enseñarle y hay que decir y hay que hablar de 4 cosas. Vamos a verlas. La primera es que Cristo, ¿qué? Murió. La segunda es que fue, ¿qué? Sepultado. Y la tercera, resucitado. Uno escucha a veces predicaciones donde le hablan a la gente que Cristo resucitó, pero hay que decirle a la gente que Cristo sí murió, porque la duda, aquí en esto lo que lee uno del capítulo, miren lo que tenían los corintios creían en la resurrección de Cristo, pero no en la resurrección de nosotros. Inclusive más adelante ellos le dicen dicen que los que murieron entonces se perdieron, porque como decían que no había resurrección, pues entonces se perdieron los que se murieron en Cristo Jesús. No, por eso le digo, usted tiene que enseñar que Cristo fue crucificado, murió, sepultado y resucitó al tercer día y se sentó a la diestra de Dios Padre. Ese es el camino correcto para uno llegar al punto de la salvación. A la gente se le enseña, y por eso le está enseñando, iglesia, tenga claro que usted no puede pensar solo que murió, porque si murió, ¿qué pasó entonces? O comencemos por el principio. Usted no puede pensar solo en el sacrificio de Cristo o enseñar solo sobre el sacrificio. O de la crucifixión, hablemos de la crucifixión. ¿Que Cristo fue crucificado? Sí. ¿Y qué pasó? Si usted le habla de la crucifixión a una persona, solo de la crucifixión, Cristo lo crucificaron, le clavaron clavos, una lanza en el costado, le colocaron una corona de espinas, lo escupieron, lo azotaron, le dieron vinagre. Sí. A lo mejor la persona se va pensando, bueno, ¿y qué pasó?
Entonces, Cristo fue crucificado y ¿qué? Murió. Luego de que murió, ¿qué pasó? No. Después de que murió, ¿qué pasó? Sepultado. Y después de sepultado, en 3 días, ¿qué? Resucitó. Y de ahí subió ¿a dónde? Al cielo. Ahí está el centro del evangelio. Si la gente no cree en el sacrificio, en la crucifixión de Cristo, su muerte y su resurrección, el evangelio no está completo, mi hermano. Y a la gente se le debe enseñar que Cristo hizo la obra completa. Cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es, Padre. Todo se ha hecho perfecto de acuerdo a la voluntad del Padre, y por eso Jesús fue recibido arriba, porque cumplió la voluntad de ¿quién? Del Padre. Amén. ¿Usted se quiere estar arriba? Amén. ¿Y qué hay que hacer entonces? Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad de lo que está escrito aquí, mi hermano. Volviendo a lo que dice Romanos en lo que leímos, inclusive, y quiero volver porque Dios me colocó esto, vamos a mirar porque me parece que en el 10, en el versículo 7, mire lo que dice: oh, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mi hermano? La gente estaba pensando que para encontrarse con Jesús tenía que ir ¿a dónde? Arriba. O buscarlo en la sepultura, donde sea. Es decir, la gente pensaba que tenía que acercarse o tenía que estar cerca de Dios. Pero Romanos dice que para eso está ¿qué? La palabra cerca de ti, en tu corazón. Usted no necesita ni ir a Estados Unidos, ni ir al Polo Norte, ni al Polo Sur para encontrarse con Jesús, sino que Él está ¿dónde? En el corazón. Por eso hay gente que, bueno, allá cada cual es un problema. Nos vamos para una campaña en Estados Unidos porque ya está el profeta, el apóstol reverendo y yo no sé qué más, y arcángel y... Lo cierto le digo es que él, puede que, o puede no, Dios está allá, pero Dios está en tu corazón. Si crees, si no crees, mi hermano, eso ya es otra cosa. Porque la misma palabra dice que si crees, Dios está en tu corazón. Y lo que nosotros necesitamos es creer que Cristo murió y resucitó. Ahora viene, y entonces lo que vamos viendo, el segundo punto, porque ya voy cerrando, el segundo punto es creer en el sacrificio de Cristo. El primer punto, ¿cuál fue? Es creer en el evangelio. El segundo punto es creer en el sacrificio de Cristo. El tercer punto nos queda para la próxima ocasión. Entonces, mi hermano, dice en el versículo 4 dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Vuelve y aclara. En los 2 versículos aclara que es conforme a qué? A las escrituras. Luego, ahí más seguimos, encontramos el testimonio de que Jesús se le apareció. Dice el 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas era Pedro. Mi hermano, entonces hay evidencias de la resurrección de Cristo. Están las mujeres que fueron temprano al sepulcro. ¿Qué encontraron? ¿Me pueden pasar la imagen del título? ¿Qué encontraron? Cuando ellas fueron, ¿qué encontraron? ¿Una qué? La tumba vacía. Todas las tumbas del ser humano, desde Adán para acá, están llenas de huesos.
La única tumba vacía es la del Señor Jesucristo. Y dice que se le apareció a Pedro, luego a los 12, luego se le apareció a 500 al mismo tiempo. Y estos 500, mire lo que dice, creo que en el versículo 6, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entienda algo. Estos, como los que resucitaron el día de la muerte de Jesús, como a estos que se les apareció Jesús, ellos resucitaron, se llama resucitación, ellos resucitaron en los mismos cuerpos. Ojo, no hay confusión. La resurrección en cuerpo glorificado era para después de ¿qué? De la resurrección de Cristo. Antes no. La resurrección en cuerpo glorificado como el de Cristo se da después de que Cristo resucita de entre los muertos. Y al resucitar Cristo de entre los muertos, entonces los que ya resuciten en Cristo resucitarán en cuerpos glorificados o como el cuerpo del Señor. Ellos volvieron a morir. ¿Qué dice ahí? De los cuales viven ahí, algunos viven y otros ya duermen. Lázaro volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín volvió a morir. Porque ellos fueron resucitados, no, es decir, el espíritu volvió a su cuerpo y ellos debían volver a morir. Porque ya ellos volverán a resucitar, ¿cuándo? En la venida de Cristo. Por eso es que estos temas no todo el mundo predica, mi hermano, porque son temas que tiene uno que ponerle mucha oración. Ahora mire, hermanos, entonces se le apareció a todos, a estos 500, luego dice, después se le apareció ¿a quién? Jacobo es Santiago, aquí, que es el hermano de Jesús. Acuérdense que los hermanos de Jesús no creían en ¿quién? En Jesús. No le dijeron, váyase a predicar a otro lado, vaya y haga milagros en otras partes. Porque ni los mismos hermanos de él creían en Jesús. Pero parece que este encuentro transformó la vida de Santiago. Por eso, mi hermano, yo he hablado de tener un encuentro. ¿Cuántos en la iglesia, cuánto cristiano realmente ha tenido un encuentro con Jesús? Santiago aquí, porque es el que escribe la carta de Santiago. Y Santiago aquí, cuando se encuentra con Jesús, parece que sufre su transformación y entiende que sí realmente era el Mesías, el que había sido anunciado. Y dice, ahora, habla Pablo de su testimonio, dice en el 8, y a último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Se dice que Pablo era pequeño, así que los que son bajitos, hermano, tengan fe. Pablo fue Pablo. Y no es por la estatura, mi hermano, no es por el color, no es por el apellido. No, quítense todos esos tabús de la mente. Apóstol como Pablo, escribió 14, 13 cartas, fue llevado al tercer cielo y le fue mostrado cosas indecibles que son difíciles para poder captar el ser humano, hermano. Y sí se dice que era pequeño. Entonces, mis hermanos, esto que le sirva de fe a usted, mi hermano, y Dios llama. A usted no lo va a llamar porque es así o asá. No, a usted lo llama porque usted tiene anhelo y deseo en su corazón de servirle. Porque Dios sabe que tú vas a abrir el corazón a Él y tú le vas a servir. Entonces Dios te llama. Dios pone los ojos sobre ti
No importa de qué estrato, o sea, no importa el estrato donde usted nació. Entonces, ¿cómo explicaría los que han salido de la calle y hoy son grandes predicadores? ¿Quién eran los apóstoles? ¿Acaso eran hijos de reyes? ¿Acaso eran hombres que vivían en palacios, vivían en carpas y vivían en una canoa, trabajaban en una canoa y pescaban? Ese era su oficio y el Señor los llamó. Hay gente de toda raza y cultura dentro de la Biblia que quedaron como grandes hombres de Dios. Porque Dios te llama, no porque seas bonito. No porque tenga los ojos azules o verdes, o los tenga negros, o como sea. Ni ¿cómo es que llaman? Ojos pardos. Nada de eso, no. Nada de eso. Dios llama al que en el corazón le va a dar espacio al Señor. Amén. Así que mi hermano, y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Aquí hay otra situación, y es que a veces la gente dice, ay, y a mí me lo han dicho, no, pero es que yo he sido muy pecador. El Señor me va a perdonar a mí todos los pecados. ¿Usted le parece poquito el pecado de Pablo? Haber perseguido la iglesia de Cristo, haber dado autorización para que sacaran la gente de las casas, las arrastraran, las metieran a la cárcel y aprobar la muerte como la de Esteban. ¿Hay algún pecado más grande? Por eso, mi hermano, quítese tantas cosas de la cabeza y más bien céntrese en el Evangelio de Cristo. Abra el corazón y deja que Dios obre, ya sea a través de lo que Él quiera obrar, como puede ser dificultades, problemas, situaciones, las que sea. Pero usted, mi hermano, Dios te llama, y te digo por qué también, porque Él no hace acepción de personas. Él ama a todos por igual. Él ama a todos sin limitación, y a todos el Señor los quiere o quiere que estén en la eternidad. Y Él dice, perseguía a la iglesia, mi hermano, y ustedes saben que eso es así. El mismo Pablo lo deja escrito. Aquí no hay ninguna mentira, ninguna fábula, es la gran realidad. Pero fue Pablo, pero sufrió mucho, cárceles. Si quieren, lean lo que dice en la segunda carta de Corintios. Todo lo que sufrió, persecuciones, cárceles, azotes, arrastrado, bueno, en fin, lo que ustedes quieran. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Miren ustedes, y cerramos con esto. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo, a pesar, y miren lo que dice, leemos el 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo, siendo Pablo, reconoció que lo que él hizo, lo hizo ¿por qué? Por la gracia de Dios. Hoy estás aquí sentado por la gracia de Dios. Lo que has hecho, lo has hecho por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Hoy lo que yo he hecho aquí y hasta aquí he venido es por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios es que estamos aquí. Y eso lo reconoció Pablo. Pablo no dijo, es que yo he escrito 13 cartas desde la cárcel, desde allí, es que yo he levantado muertos, es que yo he hecho... No, Pablo reconocía sus debilidades y reconocía que todo lo hacía por la gracia ¿de quién? De Dios. Espero que usted también lo haga, mi hermano. Dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, oiga bien lo que dice, más que todos ellos. O sea, eso sí era cierto. Pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Aquí no hay nada suyo, mi hermano. Aquí todo se lo debe a Dios usted, hermano. No ponga títulos en su vida que no le corresponden. Solo la misericordia de Dios, solo la bondad de Dios y solo su gracia hace posible que nosotros estemos hoy aquí.
y por su gracia hemos sido llamados a servirle. Así que, amada iglesia, dejo acá porque ya el tiempo se me acabó y quiero decirle que no olvide que el centro del evangelio está en que usted crea en el sacrificio de Cristo, la crucifixión de Cristo, su muerte, sepultura, resurrección y su ascensión, su ida al cielo a sentarse con el Dios y Padre. Así que, mi amada iglesia, le digo con todo el corazón que este es el mensaje que tenía para ustedes y que en el día de hoy quiero que lo atesoren en su corazón y lo lleven y piensen y analicen. ¿Voy por el camino que es? ¿Voy por el camino hacia la salvación? ¿Creí en el evangelio y he creído en el sacrificio de Cristo? Solo 2 preguntas, porque de aquí en adelante queda mucho para estudiar de este capítulo. Así que, amada iglesia, póngase en pie. Y para los que han estado escuchándonos y tal vez más adelante algo otros vean este mensaje, quiero decirle, crea en Cristo Jesús. Crea que Cristo fue crucificado. Primero fue condenado sin justa causa. Segundo fue crucificado. Tercero murió. Cuarto fue sepultado. Quinto resucitó y se subió a su gloria. Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana en una nueva transmisión. La Iglesia Manantial de Dios le desea a usted que tenga una semana excelente, que Dios lo bendiga y que Dios le guarde y puedas hoy recibir a Cristo en su corazón, porque ese es el camino correcto y ese es el camino que lleva a la vida eterna. Amén.